o carretilleros como los conocemos en Cuba. Un chivo pastando. Esto aquí también es boniato. Bienvenido una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Hoy les vengo a hablar del reparto José Martí. Este reparto donde yo vivo aquí en Santa Clara. Si vieron mi video sobre los carnavales en Cuba, ya reconocerán el lugar donde estoy porque era exactamente este mismo lugar donde se desarrollan o se desarrollaron este año los carnavales aquí en José Martí. Que nos encontramos un chivo pastando, mira qué bien. El reparto José Martí es una de las tantas comunidades que existen de este tipo en todo el país. No importa de qué provincia tú seas en Cuba, en tu municipio siempre va a haber un reparto de este tipo con estas características. Lo podríamos catalogar como un suburbio o zona residencial. Actualmente alberga alrededor de 17.000 personas. El 8.5% de toda la población del municipio de Santa Clara. Aquí está la primaria vieja, como le dicen por aquí, se llama Celia Sánchez Manuley, porque más para adelante, para donde vamos ahora, hay otra primaria, que es la primaria nueva, se llama Ernesto Guevara. En este reparto, además de las primarias, también existe una escuela secundaria, que es este edificio que podemos ver ahí. Es verdad que salir a grabar paseando a tu perro, imposible. Esa es la tienda, eso azul, y aquí en la esquina está el Joven Club. Vamos a hacer una mejor toma ahora cuando pasemos por esa calle. La tienda se llama El Alba y es una tienda en MLC. ¡Ay, Penélope, por favor! Y en ese kiosquito venden cosas por la bodega. Supongo que están vendiendo algo porque esa cola no es normal, ahí casi nunca hay nada. Esta zona aquí es conocida como los edificios viejos. Este fue los primeros edificios que se construyeron aquí en José Martí. Se caracterizan por tener carpintería de madera, aunque muchas casas ya le han puesto ventanas de aluminio, lo pueden ver ahí, que las ventanas de aluminio son más pequeñas que las de madera, entonces queda la marca de donde estuvo la ventana de madera. Y arriba muchas personas ya pusieron sus propios tanques porque estos edificios a la hora de construirlos no le hicieron tanques porque se suponía que el abasto de agua iba a ser diario. Ahí pueden ver cómo la gente tiende la ropa cuando tenemos balcones pequeños. A ver si se puede ver. Aquí la gente parece que sembró boniato y esto es esas hojitas que ven así. Esto es yuca. Y esto es lo que usamos muy común también en Cuba para hacer cerca. Esta es piña normal. Cerca de piña normal le decimos. También por todo el reparto nos podemos encontrar este tipo de punticos o carretilleros como los conocemos en Cuba, que venden viandas y algunas cosas todos los días de la semana. Esto aquí también es boniato. Es muy común ver en los últimos años gente sembrando en cualquier pedacito aquí del reparto. Bueno, y ahora estamos entrando a la zona conocida como el reparto militar, porque la mayoría de las personas que viven en estos edificios han obtenido el derecho a estas casas por sus servicios a la FARC o el MININ. Entonces estos edificios son de una construcción más nueva y también podríamos decir que mejor. Ya estos tienen carpintería de aluminio, tienen unos balcones más amplios y ya estos edificios se construyen con tanques. Como pueden ver, las casas por lo general, los primeros pisos, incluso hasta arriba, ponen rejas para proteger su balcón. Su construcción comenzó en los años 80 del siglo pasado, por lo que se pueden imaginar que aquí hay edificios que tienen más de 30 años. No es el caso del lugar donde estamos porque estos edificios del sistema Forza son bastante nuevos aquí en esta zona. Recuerdo, esta es la zona
de lo que nosotros le decimos reparto militar. Esto es más bien para dar un punto de referencia, decir, yo vivo en el reparto militar, o yo vivo en los edificios viejos, o yo vivo en el reparto de los médicos, que el reparto de los médicos son simplemente edificios que se le otorgaron a personal de la salud que obtuvieron este derecho a sus casas, ya sea por una misión internacionalista o por sus servicios en el ámbito de la salud de manera general. No solo hay militares y médicos, otras empresas también han construido edificios en este reparto para darle vivienda a algunos de sus trabajadores. Un ejemplo muy claro de esto es el MICON. El Ministerio de la Construcción ha hecho varios edificios en este reparto para darle vivienda a sus trabajadores. También les comento que este reparto estaba considerado para ser mucho más grande de lo que es ahora. Sí, es suficientemente grande ahora, pero iba a ser más grande. ¿Qué pasó? Que en la zona sur del reparto se encontró por pura casualidad que estaba viviendo una lagartija endémica de esta zona, de la zona de los Caneyes, como la conocemos nosotros. Entonces esta lagartijita endémica no podía perder su hábitat, así que la construcción hacia esa zona se vio limitada. Así que para ahí no pudo seguir creciendo el reparto. Entonces siguió creciendo para otras áreas y actualmente el crecimiento del reparto José Martí está prácticamente detenido. Solo se están construyendo o terminando algunos edificios que están en construcción y pues algunos terrenos aledaños al reparto han sido tomados por personas que han hecho sus casas ahí con materiales diversos. Vamos a decir algo parecido a lo que los cubanos llamamos yeguipón. Es que hoy no hay casa, mañana hay una casa porque la hicieron por la noche. Para nadie es un secreto el problema de la vivienda en Cuba y que muchas personas emigran desde los municipios o desde zonas rurales para aquí, para la ciudad de Santa Clara. En este mismo reparto viven muchísimas personas que en sus orígenes son de municipios, pero como ya he dicho, para obtener el derecho a una casa aquí, tiene que dártela tu empresa, ya sea del MININ, de la FARC, tiene que ver con salud o el Ministerio de la Construcción o algunas empresas que tienen edificios aquí en este reparto y le han otorgado a sus trabajadores más destacados. En este punto debo agregar que también existen muchos edificios que han sido entregados por el Estado a familias de bajos recursos o que han perdido sus viviendas por desastres naturales. La gran mayoría de los edificios que han sido aquí construidos los ha hecho el MICON o actualmente como se le conoce como empresa de construcción y montaje, que se ha llevado la fama de construir muy mal y muchos de los edificios que hay en este reparto al ser construidos por esa empresa tienen muy baja calidad, tienen filtraciones, tienen problemas de escuadra en las habitaciones. Por ejemplo, mi propia casa, que yo vivo aquí, que la hizo esa empresa. Señores, esa casa desde el primer año ya tenía filtraciones y yo vivo en un quinto piso, o sea que yo soy de las más afectadas por este tema. En cambio, este reparto de militares es construido por la empresa constructora militar, lo que significa que la calidad es totalmente distinta. Otra cosa que diferencia a los edificios construidos por empresas civiles a las empresas militares es que las empresas militares siempre o casi siempre crean urbanizaciones alrededor de su edificio. Como pueden observar, estos edificios tienen aceras, tienen parquecitos, tienen bancos. Sin embargo, en la zona donde yo vivo no hicieron ni siquiera un acceso hacia los edificios. Y muchos edificios no tienen acera, como por ejemplo es el mío. Otro de los fenómenos que podemos observar en Reparto José Martí es que los habitantes de los primeros pisos han acondicionado sus patios para convertirlos desde barberías, garajes o cualquier tipo de negocio. También vemos que hay un poquito de basura. Y aquí encontramos el organopónico, que produce bien poco, la verdad. En este reparto también podemos encontrar un puntico para comprar el gas, y así estaba la cola el día de hoy. Por no mencionar la cola que se forma en el cajero por la creciente demanda del efectivo.
En este lugar también podemos encontrar distintos punticos de venta, donde podemos encontrar desde comida hasta herramientas. Debido a que este reparto se encuentra en las afueras de la ciudad, el problema del transporte lo ha afectado en los últimos tiempos, dada la crisis del combustible en la que nos encontramos. Bueno, y ahora que estamos aquí arriba, les quiero mostrar que para llegar a mi edificio ni siquiera hay un acceso asfaltado y ni siquiera, como van a ver, hay acera. Esa es la diferencia entre las construcciones realizadas por las empresas militares y por las empresas civiles en Cuba. Y nos despedimos del video de hoy bien tranquilitos aquí en el balcón de mi casa, después de haber caminado por todo José Martí con mi perrita, que se portó muy mal se portó ella hoy. No la dejes engañar esa carita de inocente que pone ella. Espero que el video les haya gustado y si fue así, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Pero no me despido sin antes darle un saludo a estas dos personas y dejar aquí los comentarios destacados de mi video anterior. Y sin más para decir, nos vemos la próxima semana con un video nuevo.